Hola, hola, saludos y bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal de Amis Tejiendo Momentos. Yo soy Esmeralda y hoy les traigo este tutorial para tejer a la Pantera Rosa, un personaje que seguramente muchos recordarán con mucho cariño. Antes de comenzar, les voy a dejar por aquí la lista de materiales que vamos a necesitar para este proyecto. Pedirles que no olviden suscribirse al canal, dejar sus likes, sus comentarios y también recordarles que si tejen alguno de mis tutoriales y suben sus fotografías a las redes sociales, no olviden etiquetarme como @amistejiendo o Amis Tejiendo Momentos en Facebook y en Instagram. Y bueno, para comenzar entonces a tejer a esta linda Pantera Rosa, vamos a empezar por sus piernas y vamos a comenzar entonces haciendo 10 cadenas. Ahora vamos a hacer un punto bajo en la segunda cadena desde el ganchillo. En el siguiente punto, en el mismo punto, vamos a hacer un medio punto alto, un punto alto y un medio punto alto. En el siguiente punto vamos a hacer un punto bajo y vamos a repetir la secuencia, es decir, haremos un punto bajo, un medio punto alto y un medio punto alto en el mismo punto y un punto bajo en el siguiente. Hacemos lo mismo una tercera vez. Y ahora vamos a levantar una cadena, giramos el tejido y vamos a hacer los mismos puntos que acabamos de hacer. Eso quiere decir que vamos a hacer un punto bajo, un medio punto alto, un punto alto, un medio punto alto y un punto bajo y repetimos. Así vamos, y ahora vamos a tejer por el otro lado de la cadena que no habíamos tejido ahorita, y aquí tenemos entonces 9 cadenas libres y vamos a tejer haciendo 9 puntos bajos. Aquí ya tenemos entonces los 9 puntos bajos. Vamos a sacar un poco de este modo las puntas de los dedos. Nos tuvieron que haber quedado un total de 24 puntos alrededor, y ahora lo que vamos a hacer es 2 vueltas de 24 puntos bajos. Y ya el pie nos empezó a tomar forma, y ahora lo que vamos a hacer es 4 puntos bajos y una disminución 4 veces para completar 20 puntos bajos. Y a continuación vamos a hacer 2 vueltas más de los mismos 20 puntos bajos. Así vamos, y ahora vamos a hacer las siguientes rondas. Van a ser tejidas en hileras, no en espiral, es decir, que en este punto vamos a levantar una cadena, giramos el tejido, hacemos 6 puntos bajos,
levantamos una cadena, giramos, 6 puntos bajos nuevamente y repetimos lo mismo 2 veces más. Ahora vamos a bajar nuevamente a la base y entonces vamos a hacer 3 puntos bajos en este lateral, es decir que vamos a saltar el primero y vamos a hacer 1, 2 y 3 puntos bajos. Ahora vamos a saltar un punto en la base y vamos a hacer a partir del siguiente 12 puntos bajos. Aquí saltamos también un punto de la base y en este lateral vamos a hacer también 3 puntos bajos. Y así nos ha quedado. Tendremos entonces un total de 24 puntos alrededor. Y ahora en la siguiente vuelta vamos a hacer 9 puntos bajos, 6 disminuciones seguidas y 3 puntos bajos para tener un total de 18 puntos bajos. Ahora vamos a hacer un punto bajo y una disminución 6 veces para tener un total de 12 puntos bajos y vamos a rellenar el pie. A continuación vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 2 veces para tener un total de 10 puntos bajos. Y ahora vamos a darle altura a la pierna y para eso entonces lo que vamos a hacer es 22 vueltas de los mismos 10 puntos bajos sin olvidarnos de ir rellenando a medida que vamos tejiendo. Vamos a rellenar muy parejo pero no demasiado apretado y al finalizar esas 22 vueltas de 10 puntos bajos ya vamos a poder rematar esta pierna y vamos a hacer entonces otra exactamente igual a esta. Bien, así llevamos entonces ya las dos piernas y ahora las vamos a unir y para eso como queremos que las piernas nos queden un poco hacia afuera, vamos a destejer aquí 2 puntos, vamos a hacer 2 cadenas y vamos a hacer el siguiente cálculo. En esta pierna tenemos 10 puntos, aquí tenemos 10 puntos y por ambos lados de la cadena tenemos 4 puntos, es decir que hay un total de 24 puntos. Entonces en esta vuelta de unión lo que vamos a hacer es 3 puntos bajos y un aumento 6 veces para que tengamos un total de 30 puntos bajos. Sin olvidarnos entonces de tejer por ambos lados de la cadena. Bien, aquí ya tenemos entonces los 30 puntos bajos
Y ahora lo que vamos a hacer es 3 vueltas más con los mismos 30 puntos bajos. Aquí ya hemos hecho las 3 vueltas de 30 puntos bajos y ahora en la siguiente vuelta lo que vamos a hacer es 13 puntos bajos y una disminución 2 veces para tener un total de 28 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 12 puntos bajos y una disminución 2 veces para tener 26 puntos bajos. A continuación vamos a hacer 11 puntos bajos y una disminución 2 veces para tener 24 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 3 vueltas más de los mismos 24 puntos bajos y vamos a empezar a rellenar el cuerpo. Así vamos. Y ahora vamos a hacer 10 puntos bajos y una disminución 2 veces para tener un total de 22 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 9 puntos bajos y una disminución 2 veces para tener 20 puntos bajos. A continuación haremos 2 vueltas más de los mismos 20 puntos bajos. Ahora en la siguiente vuelta vamos a hacer 8 puntos bajos y una disminución 2 veces para tener 18 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 6 vueltas más de los mismos 18 puntos bajos. Rellenamos el cuerpo hasta donde lo llevamos y ahora vamos a hacer un punto bajo y una disminución 6 veces para tener un total de 12 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer 3 vueltas más de los mismos 12 puntos bajos. Y lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. En esta vuelta le vamos a dar anchura a la cabeza, pero la vamos a hacer de este modo. Vamos a hacer primero 7 puntos bajos. Yo hice 7 puntos bajos porque necesito que el punto quede en este lateral precisamente. Si ustedes necesitan más o menos, pues lo hacen de acuerdo a esa indicación de que quede en este lado, teniendo en cuenta que en esta base tenemos 12 puntos y que ya tejimos en mi caso los primeros 7. Entonces a partir de aquí vamos a hacer 6 cadenas. Y sobre estas 6 cadenas vamos a tejer 5 puntos bajos.
Ahora acordémonos entonces que nos faltaban 5 puntos bajos de la vuelta, entonces vamos a hacer esos 5 puntos bajos y vamos a volver a hacer aquí entonces 6 cadenas. Ahora giramos para seguir dando la vuelta y vamos a hacer 5 puntos bajos. Y así tenemos entonces esta vuelta que es el comienzo de la cabeza. Y vamos a contar para esta vuelta todos los puntos, es decir, aquí tenemos 7 más 10 de ambos lados de la cadena, más 5 más 10 de ambos lados de esta otra cadena, y de este modo tendremos un total entonces de 32 puntos alrededor. Entonces ahora sobre esos 32 puntos lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer entonces 11 puntos bajos, 2 aumentos seguidos, 13 puntos bajos, 2 aumentos seguidos y 4 puntos bajos para tener un total de 36 puntos bajos. Y aquí ya tenemos entonces los 36 puntos bajos. De este modo nos quedan. Y ahora vamos a hacer 8 vueltas más con los mismos 36 puntos bajos. Bien, así vamos, y ahora lo que vamos a hacer entonces es empezar a disminuir, y para eso entonces vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener un total de 30 puntos bajos. A continuación vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener un total de 24 puntos bajos. Vamos a hacer ahora 2 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 18 puntos bajos y vamos a empezar a rellenar la cabeza. Ahora vamos a hacer un punto bajo y una disminución para tener 12 puntos bajos. Vamos en este punto a terminar de rellenar la cabeza y vamos a hacer 6 disminuciones, rematamos, escondemos el hilo, y bueno, así va la base de la pantera rosa. Y ahora para hacer el hocico vamos a empezar con este rosa claro, y entonces con este rosa vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. Ahora sobre estos 12 puntos bajos
vamos a tejer otros 12 puntos bajos. Ahora en la siguiente vuelta, y solamente trabajando en flow, es decir en la hebra delantera solamente, vamos a hacer 12 aumentos para tener un total de 24 puntos bajos. Ahora en la siguiente vuelta vamos a hacer los mismos 24 puntos bajos. Ahora en la siguiente vuelta vamos a hacer 5 puntos bajos y un aumento 4 veces para tener un total de 28 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener 24 puntos bajos. Y ahora vamos a tejer 4 puntos bajos y una disminución para tener un total de 20 puntos bajos, y con el último punto de la vuelta vamos a cambiar al color rosa más oscuro. Bien, aquí ya tenemos el rosa más oscuro y ahora lo que vamos a hacer es 20 puntos deslizados. Ahora en la siguiente vuelta vamos a hacer los mismos 20 puntos bajos, pero de este modo. Vamos a atravesar el punto deslizado que acabamos de hacer y a tomar el punto completo anterior, es decir que tendremos estos puntos a través de 3 hebras, y de este modo es que vamos a hacer entonces los 20 puntos bajos de esta vuelta. Lo hicimos así para que el cambio de color nos quedara parejo, que se viera bonito. Y ahora, antes de continuar, vamos a bordar los detalles de la trompa, que son la nariz y la boca. Y para eso vamos entonces a cortar una hebra larga de hilo rojo. Y ahora con este hilo rojo y con la aguja lanera vamos a buscar en la parte de adelante, en donde hicimos la vuelta en flow, es decir, en donde hicimos solo por las hebras delanteras, vamos a ubicar un punto medio allí. Y en mi caso, bueno, entonces el punto es aquí. Sacamos el hilo y ahora vamos a contar hacia un lado 2 puntos, guardamos, sacamos la aguja nuevamente, 2 puntos hacia el otro lado, guardamos en el centro nuevamente, y ahora vamos a contar 2 puntos hacia arriba del centro, es decir aquí. Entonces vamos a volver a sacar la aguja, la vamos a volver a guardar aquí en el centro,
esta es la boca y ahora para hacer la nariz simplemente vamos a ubicar 2 puntos a cada lado del centro, aproximadamente aquí y a este otro lado 2 puntos también, y entonces en esta especie de triángulo que vemos acá vamos a bordar la nariz rellenándola completamente con el hilo rojo. Este es el triángulo que les mencionaba y ahora vamos a empezar a darle muchas pasadas al hilo en toda esta parte hasta que nos quede completamente rellena. Y así es como nos queda entonces la nariz y la boca de la pantera. Y ahora en la siguiente vuelta lo que vamos a hacer es 8 puntos bajos y una disminución 2 veces para tener un total de 18 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer los mismos 18 puntos bajos. Ahora vamos a hacer un punto bajo y una disminución 6 veces para tener un total de 12 puntos bajos. Ahora vamos a rellenar la nariz, pero solamente hasta la parte del cambio de color. Y ahora vamos a hacer un punto bajo y una disminución 4 veces para tener un total de 8 puntos bajos. Bien, ahora en este punto vamos ya a rematar y vamos a dejar una hebra para coser a la cabeza. Y ahora para coserla lo que vamos a hacer, vamos a ubicar desde donde cerramos, desde aquí, desde este anillo mágico de cierre, vamos a contar 7 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, y desde esa vuelta en así va a ir cosida la trompa de la pantera rosa. Aquí ya tenemos cosida la parte de arriba y ahora vamos a sacar la aguja por este punto, en un punto que nos permita pasar una puntada para fijar la trompa y que no se nos mueva. Y ahora los ojos de la pantera los vamos a hacer con un par de óvalos en paño lenci amarillo y los ojitos de 5 milímetros. Y estos óvalos en mi caso tienen unas medidas de 1,5 centímetros de ancho por 1 centímetro de alto, pero esta es una medida sugerida porque su pantera puede estar quedando más grande o más pequeña que la mía, así que yo les recomiendo que igualmente midan primero lo que más se les ajuste y simplemente entonces vamos a hacerle un par de huequitos en el centro a cada óvalo para poder incrustar allí los ojitos, así nos quedan. Y ahora simplemente los vamos a ubicar entonces al lado y lado de la trompa de la pantera, de tal manera que queden aproximadamente así. Y así nos han quedado ya los ojos. Y ahora con ayuda de la aguja lanera y el hilo negro vamos a hacer sus cejas
y para eso vamos a tener en cuenta que las cejas van a ir así diagonal. Entonces vamos a ubicar los puntos de tal manera que nos cubran aproximadamente desde aquí hasta aquí y le vamos a dar unas 3 pasadas. Así quedan entonces listas las cejas y la cara de la pantera rosa. Y vamos a hacer sus orejas. Y para las orejas vamos a comenzar con un anillo mágico de 4 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 4 aumentos, es decir que tendremos 8 puntos bajos. Ahora vamos a hacer una vuelta más con los mismos 8 puntos bajos. Vamos a hacer ahora 2 puntos bajos y una disminución 2 veces para tener 6 puntos bajos y ya podremos rematar dejando hebra para coser a la cabeza y vamos a hacer otra oreja igual a esta. Así tenemos entonces las 2 orejas y ahora para coserlas a la cabeza vamos a ubicarlas en esta dirección de los ojos de este modo y así nos queda entonces ya con las orejas cosidas a la cabeza. Y ahora vamos a continuar entonces con los brazos y para los brazos vamos a empezar con 7 cadenas. Ahora sobre estas 7 cadenas vamos a hacer 12 puntos bajos alrededor. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un aumento, 4 puntos bajos, 2 aumentos seguidos, 4 puntos bajos y un aumento para tener un total de 16 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer 4 vueltas más de los mismos 16 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener un total de 12 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer un punto bajo y una disminución 4 veces para tener un total de 8 puntos bajos. Ahora vamos a rellenar la mano y vamos a hacer 20 vueltas más de los mismos 8 puntos bajos sin olvidarnos de ir rellenando a medida que vamos tejiendo. Así lo llevamos y ahora simplemente vamos a aplastar de este modo y vamos a cerrar el brazo con 4 puntos bajos a través de los 8 puntos que tenemos acá. Aquí ya rematamos y dejamos hebra para coser y vamos a hacer entonces otro brazo exactamente igual a este. Y ahora vamos a hacer los pulgares de la mano
y para eso simplemente vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer 2 vueltas más de los mismos 6 puntos bajos. Allí ya podremos rematar dejando hebra para coser y vamos a hacer otro pulgar igual a este. Aquí ya tenemos los 2 pulgares y ahora lo que vamos a hacer es coserlos a las manos. Entonces vamos a tener en cuenta cuál es el brazo de cada lado de este modo para que cosamos los pulgares sobre este lado del frente en esta dirección. Vamos a coser entonces cada uno de los pulgares y así nos han quedado ya cosidos los pulgares. Y ahora vamos a coser los brazos al cuerpo de la pantera rosa y los vamos a coser entonces a lado y lado del cuerpo, aproximadamente debajo del cuello. Es decir, aquí tenemos el cuello, aquí se ensancha un poco. En esta parte es donde vamos a coser entonces los brazos. Así nos ha quedado ya entonces la pantera con los brazos cosidos y ahora vamos a hacer la cola. Entonces para la cola vamos a empezar con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento 2 veces para tener un total de 8 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer 30 vueltas con los mismos 8 puntos bajos. La cola no la vamos a rellenar. Y al finalizar vamos a aplastar y a cerrar la cola de la misma manera en la que cerramos los brazos y dejando hebra para coser. Así nos ha quedado entonces la cola y ahora vamos a coserla en la parte de atrás de tal manera que nos quede un poco más abajo de los pies. Así nos ha quedado ya con la cola cosida y ahora vamos a continuar entonces con la panza y en este punto pues ustedes pueden decidir recortar un óvalo en paño lenzi rosado claro y pegarlo en este punto, pero en mi caso pues lo voy a hacer tejido también con el rosa más claro que tejimos la trompa. Entonces vamos a empezar haciendo 17 cadenas. Ahora sobre estas 17 cadenas vamos a hacer en contorno 16 puntos bajos por este lado y 16 puntos bajos por este otro lado para tener un total de 32 puntos bajos. Ahora vamos a hacer un aumento de medios puntos altos, 14 puntos bajos, 2 aumentos de medios puntos altos seguidos, 14 puntos bajos y un aumento de medios puntos altos para tener un total de 36 puntos. Y en la siguiente vuelta vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer 2 aumentos de medios puntos altos, 14 puntos bajos, 4 aumentos de medios puntos altos
14 puntos bajos, 2 aumentos de medios puntos altos y tendremos así un total de 44 puntos. Y listo, aquí ya podremos entonces rematar dejando una hebra larga para coser al cuerpo. Y entonces ahora vamos a coserla al cuerpo de la pantera. Va a quedar en esta posición, empieza desde las piernas hasta aquí, cubre toda esta parte y vamos a coser entonces al cuerpo. Y bueno, así nos ha quedado lista ya la pantera rosa con su panza cosida, y en este punto ya podríamos darla por finalizada, pero si ustedes quieren pueden bordar con un hilo negro más fino los contornos para definir un poco más los dedos en las patas y en las manos. Yo lo voy a hacer, ya les muestro cómo queda. Y bueno, así nos ha quedado entonces con el delineado de los dedos. A mí me gusta cómo se ve de esta forma. Así es como se ve sin ellas. Ustedes pueden decidir de qué manera les gusta más. Y bueno, eso ha sido todo por el tutorial del día de hoy. Muchas gracias por haber visto este video, por haber tejido a la hermosa pantera rosa conmigo. Recuerden que si la tejen y suban sus fotografías a las redes sociales, etiquetarme como @amistejiendo o amistejiendomomentos en Facebook o en Instagram. Y bueno, suscribirse al canal, dejar sus likes y sus comentarios. Y nos estaremos viendo entonces en un próximo tutorial. Hasta la próxima.